hay una trampa muy concreta en la que caen casi todos los autónomos y emprendedores, que es que como eres tu propio jefe y nadie te rinde cuentas, ni tienes que rendir cuentas a ningún sitio, pues piensas que tienes todo el tiempo del mundo para hacer cosas. Y entonces las cosas que no son urgentes las vas dejando y lo que es importante tampoco llega hasta que de repente las cosas se convierten en una crisis. Y justamente íbamos a hablar de eso, de gestión del tiempo, productividad y de por qué gestionarlo mal no es un problema de organización, es un problema de límites. Bienvenidos, bienvenidas a Afilados. Una semana más estamos aquí en el podcast donde todas las verdades que nadie quiere decirte son exactamente las cosas y verdades que necesitas oír. Hoy hablamos de gestión del tiempo, de cómo lo gestionamos en las empresas, en la familia, en las relaciones y con tus hijos. Entonces, vamos a hablar de algo muy concreto que además nos pasa mucho a la gente que trabajamos para nosotros mismos, que es la falsa sensación de que tener flexibilidad es una ventaja. Alerta spoiler, no lo es. Sobre todo porque sin estructura, la libertad se convierte en el peor enemigo de nuestra productividad. No, y que al final eso no es libertad en el trabajo. O sea, cuando tú al final te pasas en el día a día apagando fuegos, no tiene ningún tipo de libertad. Y yo creo que es muy importante que aprendamos a gestionar ese tiempo. Y me vais a decir, bueno, ¿y cómo gestiono yo mi tiempo? O sea, esto que planteas muy fácil, yo quiero que os remontéis a cuando estábamos en el colegio. Cuando nosotros estábamos en el colegio teníamos una estructura muy clara. Una estructura que era asignatura, 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 descanso, asignatura, asignatura, paras a comer y si tenías clase por la tarde, asignatura, asignatura. Entonces, esas asignaturas son de 45 minutos o son de 1 hora y tenemos descansos que mínimo son de media hora y máximo pues de 1 o 2 horas cuando parábamos a comer. En el momento en el que dejamos ese mundo académico, pasamos de tener una estructura muy marcada en la que tenemos los tiempos en los que vamos cambiando de actividad, pasamos de repente a todo es libertad, todo es importante o nada es importante o tengo que ponerme a trabajar, pero si no estableces esos tiempos y esos límites, te vas a encontrar con muchísimo tiempo perdido, con muchísimo tiempo invertido en gestionar problemas que no te corresponden a ti. Y la manera en la que hoy en día debemos gestionar nuestras relaciones, tanto en el trabajo como en nuestras relaciones personales y también con nuestros niños, es a base de rutinas como las que teníamos en nuestra etapa escolar. Te lo voy a comprar porque sí que es cierto que muchas veces utilizamos esa estrategia para volver a ordenarnos, pero yo creo que es lo que tú muy bien dices, que yo creo que lo que pasa es que confundimos libertad con falta de estructura. De hecho, a mí hay un reel que de hecho me impactó mucho hace un tiempo, que es un chico que es músico, que habla justamente de esto, ¿no? Que la gente se cree que tener libertad es muy bueno y entonces él decía, vamos a crear una canción. Y entonces nadie es capaz de crear una canción. Pero de repente dice, vamos a crear una canción con 3 acordes. Y entonces decía esos 3 acordes y entonces de repente empezaba a sonar melodía. Porque tú puedes hacer una combinación. Y luego decía, y entonces con estos 3 acordes vamos a sacar un tema. Entonces con un tema, entonces al final acaban sacando una canción demostrando que en efecto habían confundido tener libertad y al final esa libertad es enemigo directo de la productividad, ¿no? Entonces, lo dicho, yo creo que la gracia o las ventajas de que en este seamos autónomos o empresarios es que tienes tiempo y flexibilidad para tomar tus propias decisiones, pero tiene que ir muy ligado con tener una buena estructura, saber cuánto tiempo tienes para poder aportar valor y cuánto vale ese tiempo y a qué lo vas a dedicar, ¿no? Entonces tiene que ser muy exquisito ese tema. Entonces, está muy guay lo que tú estás diciendo con el tema de lo del colegio. Creo que es un sistema que además a nivel empresarial nos estructura otra vez muy bien, que es saber realmente cuáles son tus áreas críticas. Claro, tú tienes que identificar cuáles son tus asignaturas. Cuando estás en la vida adulta, tienes que establecer esas asignaturas tanto en tu jornada laboral como
con tu jornada después del trabajo, ya sea la gente que no tiene hijos, que se vayan a hacer deporte o que tengan que gestionar su tiempo libre, como pues los padres que nos toca hacer algunos malabares para poder encajar esa rutina. Lo primero que tienes que hacer es estructurarte. Si no tienes estructura, es imposible que vayas a conseguir los objetivos. A lo mejor los consigues por suerte. O porque al final cuando te llega el último momento, corres, entra tu monstruo del pánico, ¿no? Nosotros eso lo hablamos mucho. Si tú vas procrastinando todas las faenas que tienes que hacer o las cosas que son importantes, vas procrastinando. Tengo 3 meses para hacerlo, ya lo haré. Tengo 2 meses para hacerlo. Tengo 1 mes, tengo 1 semana. Ojo, cuidado. Porque si eso, en vez de pegarte un atracón de 2 días trabajando sin parar porque tengo que sacarlo, porque entonces ya está... si eso lo vas haciendo poco a poco y destinas 2 horas a la semana durante 3 meses, es que llegas al mismo objetivo y probablemente con la mente muchísimo más estructurada, habiendo tenido mucho más tiempo para prepararlo y no con esas ansias de es que ahora es que es de ya para allá. No es de ya para allá. En la mayoría de los casos son cosas que se pueden prever si somos capaces de establecer esas rutinas y esa estructura dentro de nuestro día. Y a mí este tema es que es mi favorito en el mundo mundial. No paro de leer libros de productividad y gestión del tiempo porque realmente creo que es la manera para ir mucho más descansado, es tener estructura. O sea, si tú quieres llegar a un objetivo y quieres hacerlo cómodamente, en el tiempo va a ser probablemente más corto que lo estructures y lo hagas poco a poco que te pegues un atracón. Porque cuando te pegas un atracón, a veces se hace mal, se hace tal, luego te toca repetir, luego vuelves a hacer. Los 4 días más productivos de mi vida, sin ver a mi mujer ni a mis hijos, ni nada por el estilo. Entonces, sé que es tu tema favorito, pero te voy a dejar que me hagas una pregunta. Voy. En el trabajo con empresarios que haces habitualmente, me imagino que te encuentras con mucha gente que intenta hacer malabarismos con su día sin ni siquiera saber qué pelotas tienen en la mano. ¿Cuáles son los errores más comunes que crees que cometen esos empresarios que tienen tantas cosas que hacer tan a la vez que no son capaces de llegar en realidad a concluir ninguna? Está genial la pregunta porque así me permite meter un concepto que así lo transmito ya también dentro del podcast. Yo creo que el mayor error es no saber gestionar los sapos. Esta idea no es mía, o sea, la descripción del sapo no es mío. Si alguno de vosotros sabéis de dónde viene, me lo escribís en comentarios, por favor, porque lo llevo trabajando tanto tiempo que ya le perdí la pista a quien se inventó ese término, ¿no? Y esto yo lo hago mucho en mis tareas de productividad. Que la pregunta es, si tú tuvieras que comerte un sapo vivo todos los días, ¿cuándo te lo comerías? La respuesta es al principio. O sea, te levantas por la mañana y te comes el sapo. ¿Por qué? Porque si te lo dejas para otro momento, estás todo el día pensando, me cago en la leche, me tengo que comer este sapo. Y entonces es un desgaste mental de energía brutísimo que además te hace perder tiempo, te hace perder calidad, te mantiene alerta. Entonces, lo primero que haces es te lo comes y lo siguiente es que sigues haciendo tu vida, ¿no? Entonces, ¿qué es un sapo? Pues un sapo es esa tarea que se te atraganta, que te da agonía solamente de pensarlo, que piensas, esto no se me da del todo bien, pero tengo que hacerlo. Que al final te atascas, que además habitualmente cuesta muchísimo menos tiempo del que te crees que te cuesta, pero como no está dentro de tu expertise, no le coges todavía el gusto, no está dentro de tu hábito normal, pues entonces se va postergando en el tiempo y al final acabas con una cantidad de tareas que están en tu cerebro, que no te dejan descansar bien, que lo tienes pensando mientras estás con tus hijos, que lo tienes pensando mientras estás jugando al pádel. O sea, tienes ahí un hueco detrás que te está diciendo, esta tarea no la estás haciendo, llevas 2 semanas postergando este problema y después de esas 2 semanas no ese es el problema, es que tienes otros 18 sapos que te están esperando. O sea, no es esa tarea, es las que acumulas después. Entonces, cada día que postergas, pues el sapo está ahí sentado, mirándote, esperando a que en algún momento llegues a solucionarlo.
Y eso yo lo enlazo con el siguiente problema que habitualmente suelen tener los empresarios, que es el de la regla de los 3 minutos. ¿No? Si algo te ocupa 3 minutos o menos, se tiene que hacer instantáneamente. ¿Por qué? Porque si no entras en la dinámica como la del sapo. Bueno, como solamente son 3 minutos, lo haré. Tendré un hueco dentro de 2 horas tranquilamente para ponerme con esos 3 minutos. ¿Qué ocurre? Que como no tiene el valor adecuado y es una estupidez, pues entonces, entre acumular sapos y tareas de 3 minutos, tu gestión del tiempo y del día se ha ido a tomar por saco. Sin darte cuenta de que si hicieras lo de las tareas de 3 minutos en cuanto aparecen y te quitas 2 o 3 sapos al día, tu productividad acaba de aumentar exponencialmente con respecto a cómo estabas, hasta como estabas ayer. Así que eso, sapos y 3 minutos tienen que estar hechos. Estoy muy orgullosa de ti ahora mismo. Sí, porque el camino para llegar a eso es un camino es arduo y es un cambio de mentalidad muy grande. Y a mucha gente le va a costar y es algo que si somos capaces de interiorizar, agilizas de una manera que es increíble, porque te estás centrando en lo importante y también en las pequeñas cosas que si te las quitas de raíz es algo, te lo quitas de la cabeza, ya está, o sea, no le dediques ni una sola neurona más, te tienes que comer un sapo, ¿dónde está el sapo? Aquí, me lo como, pum, ya está. No voy a estar pensando en qué es lo que va a pasar después de que me coma el sapo, ay, no me lo voy a comer porque me va a dar angustia, ay, si me responden con una negativa, ay, si este cliente luego me dice y piensa de mí. Escúchame, cómete el sapo, quítatelo de encima, pasa a la siguiente tarea, porque el resultado de comerte el sapo es el mismo ahora a primera hora de la mañana que dentro de una semana. Entonces, cuanto antes te lo quites, menos preocupaciones tienes, menos carga mental, menos carga física, que también nos cargamos un montón, y es muy importante hacer ese cambio, ese clic, porque mejoras luego y todo el resto del día va muchísimo más hilado. Te acabas de quitar lo difícil, te acabas de quitar lo que te cuesta, que es difícil enfrentarse a ello, pero una vez te lo has quitado, te puedes olvidar de eso y la pelota ya no está en tu tejado. Yo se lo veo mucho, por ejemplo, los perfiles que son un poquito más perfeccionistas a la hora de lidiar, por ejemplo, con una llamada telefónica que no te apetece, que suele ser un poco más complicada, que se van alargando porque le dedicas mucho tiempo a pensar cuál sería la conversación perfecta que tienes que tener. Entonces te la piensas, la meditas, te contestas, estás pensando en futuribles, qué variables pueden salir, cómo vas a responder a cada una de ellas. Entonces, cuando trabajo en empresas, por ejemplo, muchas veces lo que les digo es, tú tienes que tener una llamada complicada, muy bien. Cuando te lo planifiques dentro de lo que tú dices de las asignaturas, cuando te la tengas planificada y dónde la quieres hacer, lo que hace es que tu tarea, que sería llamar a esta persona, no ocupa esos 15 minutos de llamar, ocupa otros 15 minutos de preparación. O sea, tú paras, te planificas media hora, 15 son para que te vayas al cuarto de baño, te encierres con vestido para que no te vea nadie y entonces delante del espejo te pongas a planificar y a preparar y en el momento en que terminas dices, ¿esto está claro? Y lo siguiente es que coges el teléfono y llamas para que no se quede en el tiempo. Y os digo yo que funciona, que yo soy de las personas que envían audios de WhatsApp 3 y 4 veces porque me he trabado en algún sitio, porque no me gusta cómo es el enfoque, porque no me gusta cuál es el tono. ¿Vale? Entonces, que sepáis que funciona. Lo he probado. Así que lo dicho, eso, que no dejéis pasar esas tareas que se os atragantan más, preparadlas y hacedlas. Yo creo que eso lleva a la acción, aunque no esté el 100% perfecto, déjate un margen de error que si encima eres una persona perfeccionista, probablemente tu 70% es el 100% del frente. Entonces, juégatela y lánzate. Pues fíjate que estamos ahora mismo hablando de cómo gestionar el tiempo en el entorno de trabajo. Cuando pasamos al entorno, y así recojo el tema, al entorno del ocio, al de nuestras relaciones, al de nuestra familia, esa gestión del tiempo a priori puede parecer muy diferente, porque estamos en nuestro tiempo de ocio. Y a mí una de las cosas que más me chirría en ese tiempo de ocio es cuando estás llenándote la agenda de compromisos, sitios y cosas en los que realmente no quieres ir o no te apetece, pero al final lo estás haciendo porque hay que hacerlo, porque es que me han invitado.
Para mí, por ejemplo, que yo soy muy recelosa de mi tiempo, es muy importante saber decir que no a ciertos compromisos y ir únicamente o ir a aquellas cosas que realmente te apetezcan hacer. Creo que ese trabajo es dificilísimo y quería preguntarte un poco sobre eso. A nivel psicológico, ¿cómo gestionamos o cómo podemos gestionar esas situaciones? Vale. Voy a ser muy cuidadoso con cómo lo digo porque no quiero que suene esto a es importante que seamos egoístas, porque no es, ¿vale? La premisa es que tú para llenar los vasos de agua ajenos tienes que tener agua en tu jarra. Y si no te has recargado de agua, no puedes repartir. Entonces, con esto lo que quiero decir es que habitualmente lo que tendemos a hacer, y esto me pasa mucho también con incluso clientes que me dicen, Álvaro, estoy sobresaturado, empresarios que me dicen, Álvaro, voy desbordado. Lo primero que hacen es que se quitan su tiempo de ocio. O sea, gente que se llena de compromisos, trabajo y demás, y lo primero que quitas es, vamos hasta arriba de faena o vamos hasta arriba de compromisos, pues me quito mi tiempo de gimnasio, mi tiempo de leer, mi tiempo de ir a jugar al pádel, mi tiempo de recarga. O sea, mi tiempo de recarga tiene que estar dentro de mi horario porque si no, pierdo calidad a la hora de repartir en vasos ajenos. Entonces, justamente al final lo que estamos hablando, ¿no? Cuando a mí me preguntan eso, lo que les digo es que se hagan el horario semanal de tareas, pero lo primero que tienen que poner es su tiempo de descanso. O sea, ¿dónde te vas a poder recargar? ¿Sabes qué pasa? Que no todo el mundo se recarga de la misma manera. Bueno, ya. Y en muchas ocasiones eso también choca. Por ejemplo, yo tengo amigas que se recargan yendo de fiesta. A mí no me gusta ir de fiesta. Entonces, me gusta ir a un bar, tomarme mis cervecitas o lo que sea, pero no soy una persona a la que me guste estar dentro de una discoteca, que cuando voy me lo paso muy bien, pero no es un entorno que me guste. Entonces, claro, cuando en algunas ocasiones, por ejemplo, los compañeros de trabajo, quedamos a comer y luego nos vamos a una discoteca. Y yo digo, quedamos a comer y yo me voy a mi casa a leer, porque ese es mi tiempo de descanso. Mi tiempo de desconexión es ese. Si tengo 2 horas antes de que venga a lo mejor la peque del cole o si tengo un ratito para mí, lo quiero para darme un baño, relajarme, leer. Yo en mi soledad, que la disfruto mucho también, porque no es tampoco muy habitual. Y a veces eso choca con el hecho de ser extrovertido o de ser sociable. Y me dicen, ¿en serio te vas a tu casa a leer? Sí, en serio me voy a mi casa a leer porque llevo toda la mañana trabajando o todo el día trabajando, estamos parando a comer y aunque estoy muy a gusto, seguimos hablando de trabajo, sigo en el mismo entorno de trabajo, necesito también recargar mis pilas porque luego empieza mi trabajo de mamá. Entonces, creo que es muy importante que midamos los tiempos de descanso y que elijamos bien a dónde queremos ir. O sea, a mí, por ejemplo, las presiones sociales, no, pero si vamos todos, a mí me dan exactamente igual. Pero entiendo que mucha gente va por esa inercia. Y eso está bien también, porque a lo mejor no sabías lo bien que te lo ibas a pasar o luego te lo acabas pasando muy bien. Pero creo que cuando tú llegas a un nivel en el que te conoces mucho y sabes dónde están esos descansos, sabes que si te vas de fiesta en el fin de semana y al día siguiente tienes que cuidar de los niños, vas a estar reventado. Entonces, asumirás las consecuencias en algunos momentos, pero en otros momentos también dirás, no, pues yo esta vez no voy a pasar por ahí. Entonces, creo que con la gestión del tiempo tenemos que gestionar también la energía. Y no hablo de nada esotérico, gestionar la energía nuestra propia, la energía que dedicamos a nuestras relaciones sociales, la energía que dedicas a ti mismo, la energía que te recarga las pilas, la que dedicas a crecer mentalmente. Creo que es muy importante establecer esos tiempos de descanso y entenderte, porque al final ni toda la vida es trabajo, ni toda la vida es juerga y hay que tener ese equilibrio. Y para poder llegar a todos hay que tener una estructura. Claro. Y de hecho, sobre todo porque si no acaba saliendo negativamente, o sea, cuando no eres consciente de ello y van pasando los días o las semanas y has aceptado compromisos o
eso que decía Silvia antes es muy interesante, porque cada uno tiene que ser muy consciente de cómo se recarga cada uno sus pilas. Y de hecho no tiene por qué ser siempre igual. O sea, por ejemplo, tú y yo, que habitualmente lo que estamos es en contacto con gente, es normal que nuestra forma de recargar pilas sea en solitario. ¿Por qué? Porque acostumbras, o sea, tu forma en tu día a día, tu base es el diálogo. Y entonces, pues normal es que un tiempo de lectura, de disfrutar del silencio y demás, pues cargas muchas pilas. Si te pasas mucho tiempo sin hacerlo, cada vez estás más irascible con tu entorno y entonces se ve perjudicado tu calidad en el trabajo, tu calidad en tus relaciones, ese tipo de cosas. Entonces, yo sí que te quería preguntar justamente eso, ¿no? Que ¿cómo gestionas o cómo decides si tienes un cúmulo de opciones que son razonables y apetecibles, pero no llegas a todo? ¿Cuál sí y cuál no? Creo que es completamente subjetivo. Y llega la vida a veces, te da unas cosas inesperadas y de repente tú te habías planificado para hacer un montón de cosas. Yo tengo algunos proyectos que recientemente he tenido que parar porque he dicho, un momento, ojo, o sea, si no estoy bien de salud o no estoy bien mentalmente o estoy teniendo unos picos de trabajo, no voy a llegar a todo. O llegar a todo implica que me pase a mi factura físicamente, por ejemplo, o con un estrés acumulado muy grande. Entonces yo creo que es muy importante escucharte a ti y escuchar a tu cuerpo. Y aunque muchas veces eso nos dé rabia y vaya en contra de nosotros mismos, porque al final estás diciendo, jolín, pero si es que yo quiero hacer eso. O sea, tengo un montón de cosas que quiero hacer y muchos proyectos, pero es el momento de hacerlos para el carro, porque no lo estás viviendo con esa pasión, con esas ganas como deberías estar haciendo, porque estás preocupado, porque estás muy cansado, porque estás arrastrando muchas otras cosas. Entonces creo que es importante escuchar a tu cuerpo y escuchar a tu mente. Y no puedes saber si estás tomando la decisión adecuada, por supuesto, y a lo mejor estás dejando pasar una oportunidad, pero si esa oportunidad tiene que llegar, pues llegará más adelante. Claro, a mí me gustaría también enlazar un poco esto con que ahora ya estamos en verano y entonces hablamos de eso, de gestión del tiempo, de la productividad. De repente es verano, tenemos unos niños, entran las vacaciones. Muy difícil de gestionar, ¿eh? No lo parece hasta que no eres padre. Claro, eso es, ¿no? Y entonces, claro, ¿de qué manera entramos en tu gestión del tiempo y su gestión del tiempo, ¿no? O sea, cómo se trabaja la gestión del tiempo, adquirir hábitos, qué rutinas van en contra a lo mejor de tu comodidad, en este caso lo que estábamos hablando en el capítulos anteriores, con, ¿no? Con realmente tú decides sacrificar ese tiempo de descanso, de recargar pilas, porque es tiempo de educar y cargar y dar herramientas a una persona. O sea, ¿cómo se gestiona esto ahora que estamos ahí y que además tú lo acabas de hacer? Pues mira, en verano hay 3 casuísticas, ¿vale? Hay 2 meses, uno en el que suele haber escuelas de verano y uno en el que definitivamente no hay nada. Y hay 3 casuísticas, que el niño esté en la escuela de verano y que tú estés siguiendo con tu rutina normal, que tú estés trabajando y tengas que hacer malabares para ver si teletrabajas, no teletrabajas con el niño ahí en casa, que eso es complicado de gestionar, pero ojo, se puede, con rutinas y perseverancia se puede gestionar. Y la otra es que estéis ambos de vacaciones. Me voy a centrar en la parte en la que estamos en casa o estamos trabajando y tenemos al niño en casa. Esa es la parte, yo creo que la más complicada de gestionar. Para mí es sencillo estar trabajando en el ordenador, aunque esté muy concentrada, si sé que Valeria al lado tiene una rutina. Y esa rutina puede ser que tenga un ratito de ver unos dibujos mientras está desayunando, que luego tenga un rato para pintar, y que yo le vaya planificando, le vaya poniendo retos o tenga esa estructura mental de hacer un puzzle, hacer distintas cosas que le vayan a ir motivando. Porque si solamente los dejamos a su libre albedrío y le dicen, no, pero ponte a jugar, el niño no quiere ponerse a jugar solo. Si es una actividad dirigida, sí, pero si no es muy complicado. Y tener a los niños completamente viendo la tele toda la mañana tampoco me parece una opción. Entonces, si nos encontramos en esa situación que a muchos nos pasa y hoy en día se teletrabaja, yo teletrabajo con Valeria por allí, en muchos casos, a veces está Álvaro, a veces nos podemos turnar, a veces también se pueden ocupar los abuelos, pero hay situaciones en las que no se puede. Pues con muchísima paciencia y muchísimo cariño y dándole a los chiquillos
una pequeña estructura. Y cuando estamos en vacaciones, que hace una semana estábamos de vacaciones, Valeria y yo, lo que hice fue una rutina marcada por distintas asignaturas. Un ratito de jugar, un ratito de hacer deberes, hacer manualidades. Hemos hecho manualidades para aburrir, desde una varita mágica, el universo de Valeria. Hemos hecho una pecera, unos anillos de poder y estuvimos jugando a superhéroes. Cosas planificadas, que además hoy en día la IA también tiene un montón de actividades que puedes ir haciendo, y luego teníamos nuestro rato de playa y piscina. ¿Por qué? Porque si antes de la playa y piscina solo hay ponte tú a jugar o ponte a ver la tele, entonces perdemos ese hábito que ya tienen los niños en su etapa escolar o en sus días de cole. Y no tenemos que tener a los niños haciendo deberes todo el día, por supuesto que no. Pero sí que creo que es importante ir marcándoles esa rutina y acompañarles. Y si tú tienes algo que te apetece hacer, por ejemplo, dibujar, bueno, a mí ahora me gustan unos libros que tienen para pintar con los numeritos y los colores. Búscate algún hobby que te permita que mientras tu hijo está dibujando o pintando con acuarelas o con lo que sea, tú puedas estar pintando también. No le digas lee y tú estate con el móvil, no. ¿Es rato de leer? Pues es rato de leer para todos y es rato de leer un libro. Entonces creo que es importante ir marcando esa estructura en la que tú vas guiando y tú vas demostrando con tu propia experiencia y con tu propio ejemplo. Y luego sí que es cierto que cuando los niños empiezan a entrar en la adolescencia y eso es diferente, también son un poquito más autónomos. Estamos hablando sobre todo de niños en edad de primaria que todavía no salen solos, que son mucho más dependientes y que a lo mejor si se bajan a la playa o a la piscina o lo que sea, pues tienes que tener al adulto también detrás. Hay que equilibrar las rutinas durante el verano para que los niños puedan tener distintas actividades y puedan asimismo pues disfrutar, porque es su periodo de descanso y se lo han ganado también. Sí, yo creo que también es cierto, o sea, hilando con eso, con que realmente que tú estás con una rutina no tiene que convertirse en una cárcel, ¿no? No es eso de estar todo el día haciendo deberes. Yo creo que algo muy interesante que hace Silvia, que de hecho a mí no me sale, es que Silvia hace cosas como, ahora vamos a practicar, inserte aquí qué habilidad va a desarrollar la niña, que es interesante. Ahora vamos a practicar la paciencia. Y entonces es que Silvia tiene una reunión, y entonces ahora vamos a practicar la paciencia, entonces sabe la niña que es momento de estar sola, imaginar, que se le ocurra a ella eso, juega con las zapatillas, no lo sé, ¿no? Pero, o eso de practicar la creatividad, y entonces es momento de las acuarelas. O sea, al final es convertir, o sea, la rutina tiene que tener margen, y flexibilidad pues, para poder implementar cosas. Tiene que tener un objetivo, o sea, tiene que tener un propósito. O sea, aquellas cosas, no es cuestión de hacer una rutina para que tu hijo no te moleste, sino tener una rutina para que luego, como hablábamos en otros episodios, tenga sus propios frutos, lo que tú estás germinando en ellos. Y luego, además, pues tiene que tener no esa parte impositiva, sino vamos a aprender cosas, disfrutar de él, no sé, yo qué sé. Por ejemplo, en el apartamento de la playa hemos puesto un telescopio, ¿no? Entonces, al final, Valeria pues ya mira la luna, espía barcos, ¿no? O sea que en realidad... Está muy mal que lo digas así. Espía barcos, lo siento. Si alguien tiene un barco, puede ser espiado por mi hija, ¿vale? Ya os lo digo. Pero eso, ¿no? O sea, hay ciertas rutinas que tú decidas, pues ahora piscina, luego tiempo con el telescopio, luego manualidad y vamos a sacar un tema que nos apasione o que queramos que la niña aprenda, y entonces pues insectos, planetas, la playa, ¿no? Sí, o recortar. O sea, el otro día, por ejemplo, le dije, ¿sabes que si haces un 3 doblando la hoja y lo recortas, te sale una mariposa? Pues estuvimos haciendo mariposas y nos dio para 1 hora casi entre que dibujas, recortas, te pones luego a pintarla y a decorarla. Y son cosas muy sencillas, no es necesario que estemos ahí desarrollando a ver qué se puede. No, es que colaboren ellos en alguna tarea o en alguna cosa que pueda ser divertida, beneficiosa y sobre todo que les acompañemos. Claro, y que si hay algún momento en el que tengo una reunión, después de la reunión, antes de ponerme con la siguiente tarea, le doy un abrazo. Qué bien te has portado, estás bien, quieres que hagamos, quieres que te dibujo una mariquita y tú la pintas y luego me vuelvo al trabajo. O sea, es hacerles partícipes durante ese tiempo y que entiendan que no molestan y que estás feliz y que los papás los quieren muchísimo, pero que además pues tenemos que estar trabajando y estamos en ese
tiempo en el que ellos no tienen cole. Y que yo entiendo que a partir de los 6, 7, 8 años hacer ese tipo de cosas ya es un poquito más difícil porque los niños son cada vez más autónomos, tienen más pensamiento crítico, les motivan cosas más complejas y entonces seguir eso puede ser un poco más complicado. Al final lo que estamos diciendo es que que penséis cuál es la rutina que os gustaría implementar en vuestra vida para vuestros hijos y que le pongáis un propósito. Que cuanto más beneficioso para vuestros hijos sea ese propósito, mejores repercusiones va a tener en el futuro. Y como siempre, terminamos este episodio con 3 cosas que nos gustaría que hicierais, porque de aquí salimos siempre con deberes para poder pasar a la acción. La primera es, divide la mañana, divide tu jornada o tu jornada laboral, divídelo en bloques, divídelo en tiempos que puedas medir y que puedas estructurar, como hacíamos en el colegio, como con las asignaturas, porque de esa manera vas a poder gestionar muchísimo mejor tu tiempo y vas a poder terminar las tareas. Acuérdate de los sapos, cómete los sapos antes de empezar a trabajar o nada más empezar a trabajar. Cómete los sapos y quítate las tareas que sean pequeñitas, porque de esa manera vas a poder desarrollar muchísimo más. En tus relaciones con las personas de tu entorno, filtra y criba y entiende y escucha tu cuerpo. En ese momento es importante que decidas si ese compromiso al que vas a ir desganado realmente es lo que quieres hacer, porque te toca hacer y hay muchas cosas que sí que debemos hacer, pero también piensa y estructúrate escuchándote a tu cuerpo. Y por último, con los niños, que disfrutéis este verano y que disfruten ellos muchísimo, pero intentad darles un poquito de estructura y acompañadlos sobre todo en ese proceso, que disfruten, pero que tengan también sus quehaceres y os lo vais a pasar en grande con ellos. Y ya lo cierro para daros un consejo afilado, sobre todo a nivel laboral, que es que al final nadie va a poner límites de tiempo si no te los pones tú. Y si no te los pones tú, alguien o algo lo va a hacer por ti. O sea, el trabajo se va a comer a tu familia, tus redes sociales se van a comer tus horas de ocio. Al final del día te preguntarás que dónde has ido tu tiempo y qué es lo que has hecho para ser productivo y no habrá salido y tus hijos te seguirán echando de menos. Así que lo dicho, ¿no? Al final la gestión del tiempo no es una técnica, es simplemente una decisión que tú pones para darle valor a lo que realmente importa y el resto que no importa simplemente es parte del calendario. Nos vemos en el próximo episodio de Afilados. Y si algo de lo que hemos dicho os ha dolido, es que lo estamos haciendo bien.